Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y hoy quiero compartir contigo una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en el Evangelio, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás en el mensaje a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. Los atributos de Dios. En nuestro episodio anterior hablamos sobre lo que establece Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Conocer a Dios es el conocimiento más importante y esencial que puede tener una persona. Los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables. Los atributos describen quién es Él realmente. Como cristianas debemos dedicar nuestra vida a conocer a Dios y a darlo a conocer a otras personas. La única manera de realmente saber cómo es Dios y conocer sus atributos es a través de la revelación de Él mismo en la Biblia, la palabra de Dios al hombre. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios nos expondría a opiniones personales o a conjeturas, que son muchas veces incorrectas, particularmente cuando se trata de entender a Dios. Los atributos de Dios, según son revelados en la Biblia, son cruciales para entender la verdad acerca de quién es Él, de qué hace y cómo es Él. El no buscar conocer a Dios y su voluntad probablemente va a ocasionar que persigamos y adoremos a otros dioses. Uno de los atributos principales de Dios es el de creador de todas las cosas. Génesis 1:1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada de lo que existe hoy llegó a existir por sí solo, y ningún proceso, como por ejemplo la evolución, creó todo lo que hay. La teoría evolucionista sostiene que la vida evolucionó enteramente sin intervención de un ser superior, lo cual es decir que no hay Dios y que su palabra es falsa. Como creador, Dios hizo todo según su plan perfecto, para revelarse y reflejarse a sí mismo en la creación. La creación luego fue empañada por la caída del hombre al pecado, pero aún la creación caída todavía testifica el poder y genio de Dios. Romanos capítulo 1 versículos 19 y 20 dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios además es eterno, es decir, Él no tuvo principio y no tendrá fin. Él es inmortal, es infinito, Él es el principio y el fin. Salmo capítulo 90 versículo 2 dice: Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A diferencia del hombre, quien cambia de un día para otro, Dios además es inmutable. Y como no cambia, quiere decir que es absolutamente fidedigno y confiable. Malaquías 3, versículo 6, parte A, dice: Porque yo Jehová no cambio. Y Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna, ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. Para nosotros, la mente de Dios es incomprensible. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, según Isaías capítulo 55, versículo 8.
Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, a tal extremo de hacerlo a Él inescrutable, insondable, misterioso y más allá de nuestra capacidad de comprenderlo. Salmo 145, versículo 3 dice: Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Romanos 11, versículos 33 y 34 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios es incomprensible para la humanidad. Dios es único, Él es uno solo y no hay otro. Isaías 45:6 dice: Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Tan solo Dios es digno de nuestra adoración y devoción. Dios es totalmente soberano en toda la vida y en toda circunstancia. Sus planes y propósitos son firmes y nadie puede detenerlos ni cuestionar lo que hace. Dios es espíritu. Esto quiere decir que Dios es invisible. Juan capítulo 1 versículo 18 dice: A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto nos enseña que Dios no tiene un cuerpo físico, porque justamente la palabra dice que es espíritu. Dios además es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Esto no quiere decir que sean tres dioses, es un solo Dios en tres personas diferentes. Las tres personas son exactamente iguales en esencia, en poder y en gloria. Dios es verdad. Él dirá siempre la verdad y a diferencia del hombre, Él no puede mentir. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29 dice: Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios es justo, aunque no se puede decir que es justo según nuestro concepto de justicia. La justicia de Dios puede definirse como su fidelidad a sus propias promesas. Si fuera justo al modo que comprendemos los humanos, toda la humanidad tendría que pasar la eternidad en el infierno pagando sus pecados, sin oportunidad de salvación. Por eso, como Dios además de justo es misericordioso y bondadoso, envió a Jesús, la segunda persona de la Trinidad y su único Hijo, para que fuera a la cruz a morir en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Dios es omnipotente. Esto significa que su poder es absoluto y sin límites. El único límite a su poder es Él mismo, su propio carácter. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes. Jeremías capítulo 23, versículo 23 dice: Yo soy el Dios de Israel, nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. Dios es omnisciente. Esto significa que Él lo sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro. Primera de Juan 3:20 dice: Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. El atributo primordial y el que impregna todos los demás atributos es su santidad. Su santidad es lo que lo separa de toda mancha moral. Dios no puede estar cerca del pecado. Él está apartado del pecado. En Él no hay mancha. Dios es como un fuego consumidor y su santa ira contra el pecado es temible. Hebreos capítulo 10 versículo 27 dice: No nos quedaría más remedio que esperar, con un miedo terrible, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Su santidad tiene como contrapeso su gracia, que ofrece bondad, caridad y misericordia a los que no lo merecemos.
por su gracia, Él nos ha ofrecido el regalo inmerecido de la salvación para que todos aquellos que creemos que Jesucristo es el Señor obtengamos perdón de pecados y vida eterna. Te invito a que sigas conectada a los próximos episodios y así podamos adentrarnos más en el conocimiento del Dios verdadero. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.